Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos van a permitir determinar los valores promedios o centrales en una serie de datos. Estas medidas pueden ser, dentro de las que vamos a estudiar, son media aritmética, la moda y la mediana. Existen otras medidas de tendencia central, pero nos enfocaremos en estas. La media aritmética. La media aritmética de un conjunto de datos se representa como X barra. Para una serie de datos no agrupados se calcula utilizando esta fórmula. ¿Qué significa o qué representa este símbolo que está acá? Este símbolo es una letra griega que se llama sigma y representa sumatorias. Entonces, lo que nos está diciendo son las sumatorias de XY, donde XY es cada dato, por F, que F es la frecuencia absoluta entre el total de datos. Al hacer esta operación obtenemos la media aritmética. Para la moda y la mediana, siempre de datos que no están agrupados, recordemos que cuando hablamos de datos no agrupados es cuando no están clasificados u organizados en intervalos. Se define la moda como el valor dentro de la serie de datos que posee mayor frecuencia, es decir, que aparece o se repite más veces. Y se representa por X y un sombrerito, se le dice así, ¿verdad? O como MO, que es la moda. Para los datos no agrupados, también tenemos la mediana, es el valor central de una serie de datos ordenados. Esto es importante saberlo. Tienen que estar ordenados nuestros datos para determinar la mediana. Para la moda y para la media aritmética no es necesario que se encuentren en orden, pero para la mediana sí. La mediana se simboliza así con un X y, un símbolo como la virgulilla que tiene la ñ o ME. Para determinar la mediana se pueden dar dos casos. Por ejemplo, que tengamos una cantidad par de datos, por ejemplo, 10 datos, la media se obtiene como el promedio de los valores que se encuentran justo en medio de los dos valores. Pero en el caso que tengamos una cantidad impar, por ejemplo, 11, la mediana ocupa o la va a ocupar el valor que está en esta posición. N más 1 entre 2. N es el total de datos más 1, digamos, si fueran 11 datos, sería 11 más 1 es 12, entre 2 es 6. Entonces, el valor que se encuentra en la posición número 6 corresponde a la mediana. Veamos un ejemplo. Determinemos la media, la moda y la mediana para los siguientes datos que corresponden a la encuesta que se hizo a 20 familias sobre el número de hijos que ellos poseían. Dentro de las respuestas está 2, 4, 1, 5, 7. Hubo un caso de alguien que dijo que tenía 8 hijos y alguien que dijo que no tenía, ¿verdad? Si ordenamos primero los datos, siempre de menor a mayor, tenemos 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 7 y 8. Son los 20 datos ordenados de acuerdo de menor a mayor y el número de veces que aparece. Para la media, recordemos la fórmula es la sumatoria de cada dato por su frecuencia entre el total. Entonces, el primer dato es 0. Como el 0 solo aparece una vez, se multiplica por 1. Más, recordemos que eso es más por el símbolo de sumatoria que se llama sigma, esa letra griega. Luego, ¿cuántas veces aparece el 1? Aparece 5 veces, por eso 5 por 1. Más, nuevamente, por el símbolo de sumatoria, que sería 3 veces 2, porque el 2 aparece 3 veces, más 4 veces que aparece el 3, más 2 veces que aparece el 4, más 3 veces que aparece el 5, más una vez que aparece el 7, más una vez que aparece el 8. Si sumamos todo lo que está arriba, es 61 entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque es el total de datos. Eso representa n. Ahora, al hacer esta división, obtenemos 3.05. Lo aproximamos a 3, ¿por qué? Porque estamos hablando de personas. Entonces, el promedio no puede ser 3 personas y un pedacito, ¿verdad? Entonces, lo aproximamos a 3 porque la media está representando personas. Entonces, en promedio, las familias encuestadas
tienen 3 hijos. La moda es el dato que aparece más veces. Si recuerdas, o si vamos acá donde tenemos los datos, el número que aparece más veces dentro de las respuestas obtenidas es el 1. Entonces la moda es 1. Como son 20 datos, ¿verdad? Tenemos 20 datos, según el problema, tenemos que tomar los datos centrales. Es decir, que vamos a tomar, si dividimos la serie en 10 y 10, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el 10, tomamos el 10 y el valor 11, que son los dos datos que están en el medio, los sumamos y los dividimos entre 2. Y ese promedio que obtuvimos es la mediana. Entonces la mediana es 3. Ahora veamos la media aritmética, pero para un conjunto de datos que está estructurado u organizado en clases o intervalos como hemos estudiado en clases anteriores. Para obtener la media aritmética de este tipo de datos se utiliza la siguiente fórmula. Este sigue siendo sigma, recordemos que representa sumatorias. Este F es la frecuencia y PM es el punto medio. Recordemos que en clases anteriores calculábamos el punto medio entre el total de datos. Entonces, F es la frecuencia absoluta, PM es el punto medio y N es el total de datos. Veamos un ejemplo para aplicar esto. En la siguiente tabla se tienen los datos del tiempo que un estudiante dedica a estudiar a la semana. Se encuestaron a 50 estudiantes y se obtuvo lo siguiente. Y a partir de esos datos vamos a determinar el punto medio y con eso vamos a determinar la media aritmética. Entonces se nos da la siguiente tabla, perdón, donde si se fijan, los intervalos representan el tiempo de estudio. Por ejemplo, se preguntó si estudiaba de 0 a 15 minutos, de 15 a 30, de 30 a 45 y así hasta 120 minutos, que son 2 horas a la semana. Si observan, la mayoría de estudiantes respondió que no estudia prácticamente nada a la semana. Y pocos los estudiantes que dedicaban más de 1 hora, ¿verdad? U hora y media a estudiar a la semana. Entonces veamos, para determinar el punto medio, recordemos, se obtiene sumando la clase, el límite superior más el límite inferior, que sería 0 más 15 entre 2, que es 7.5. 15 más 30 entre 2 es 22.5. 30 más 45 entre 2 es 37.5. 45 más 60 entre 2 es 52.5. 60 más 75 entre 2 es 67.5. 75 más 90 entre 2 es 82.5. Y la clase del 90 y 105, al sumarlos y promediarlos, es 97.5. Y finalmente, para la última clase o intervalo, es 105 más 120 entre 2 es 112.5. Ahora recordemos que lo que queremos calcular es la media aritmética. La media aritmética para datos que están agrupados en intervalos es la frecuencia por el punto medio, la sumatoria de esto entre el total, que en este caso sería el total de la suma de todos estos, que en este caso ya sabemos que es 50 porque se entrevistaron 50 estudiantes. Entonces, si usamos esa fórmula, primero hay que calcular la frecuencia por el punto medio, que es lo que está acá. Entonces multiplicamos 7.5 por la frecuencia de esa clase, que es 18, y obtenemos 135. 22.5 por la frecuencia, que es 8, 180. 10 por 37.5 es 375 y 7 por 52.5 es 367.5. Análogamente para el siguiente, 67.5 por 2 es 135 y 3 por 82.5 es 247.5. Y cada uno de estos multiplicado por 1, pues obtenemos el mismo resultado. La fórmula dice que luego que ya hicimos esas multiplicaciones hay que sumarlos. Entonces vamos a sumar todo eso. Sumamos 135, es decir, los valores de esta columna
y los dividimos entre el total de datos, que son 50. Entonces, al hacer eso, obtenemos 33. Eso quiere decir que en promedio los alumnos están estudiando 33 minutos a la semana, en promedio. Ahora veamos un concepto que es importante para hablar de moda y mediana, pero para datos agrupados en intervalos, que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se obtiene sumando la frecuencia absoluta de cada clase con la anterior, y se llama acumulada porque lo que obtuve en la sumatoria de arriba lo voy agregando a la sumatoria de abajo. Se representa como F mayúscula sub A, o F y una A pequeñita. También se puede obtener la frecuencia relativa acumulada a partir de la frecuencia acumulada. ¿Cómo se hace eso? Se divide la frecuencia acumulada entre el total y se multiplica por el 100%. Ahora, para la clase modal y la clase de la mediana, vamos a necesitar hacer uso de la frecuencia acumulada, específicamente para la clase de la mediana. Para datos agrupados, primero se debe determinar la clase modal y la clase de la mediana para luego determinar una aproximación. Hasta este momento, en este nivel, no vamos a obtener valores exactos de mediana y moda, sino valores aproximados. Para la clase modal, se ubica o es la clase que tiene mayor frecuencia absoluta. Luego de que ya identificamos cuál de los intervalos tiene mayor frecuencia absoluta, tomamos el promedio o el punto medio de esa clase y ese es el valor aproximado de la moda. Para la mediana, primero lo que hay que hacer es tomar el total de datos, dividirlo entre 2 y buscar ese valor en la frecuencia acumulada, donde cabe a primera vez ese valor. Y luego el valor aproximado de la mediana es el promedio o punto medio de la clase de la mediana. Continuando con nuestro ejemplo que ya teníamos, ¿verdad? Ahora vamos a determinar la clase modal y la moda, y ahora la clase mediana y la mediana. Eso sí, valores aproximados. Entonces ya teníamos nuestra tabla, ¿verdad? Para la frecuencia acumulada, les voy a explicar cómo se calcula. Bueno, ya tenemos las frecuencias absolutas, que en este caso es el número de estudiantes que dijo que estudiaba esta cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? La frecuencia acumulada se obtiene primero, repito, esta frecuencia. La primera siempre se escribe igual, es 18. Esa es 18. En este caso se escribe la que tenemos al inicio, ¿sí? Entonces luego de que la escribimos, hacemos lo siguiente. A 18 le sumamos la frecuencia absoluta de la siguiente clase. 18 más 8, y eso lo escribimos acá, 26. Luego a 26 le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, que es 10. Y 26 más 10, eso es 36. Luego a 36 le sumamos la siguiente frecuencia, que es 7. Y eso nos da un valor de 43. Si a 43 le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, que es 2, eso nos da un valor de 45. Si a 45 le sumamos 3 de la frecuencia absoluta siguiente, eso nos da un total de 48. Y 48 más 1 es 49, y 49 más 1 es 50. Ojo, siempre debemos obtener el total de datos al finalizar nuestra tabla de frecuencias absolutas. Si aquí no me hubiera dado 50, significa que me equivoqué en algún cálculo. ¿Por qué? Porque recordemos que en la encuesta o los datos eran 50 datos en total. Por eso tuvimos que obtener 50. Si no, de lo contrario, significa que había un error. Ahora, si se recuerdan, para la clase modal necesitamos observar en la frecuencia absoluta cuál es el intervalo o clase que tiene mayor frecuencia. Y es claro que el que tiene mayor frecuencia es el primer intervalo, porque tiene una frecuencia de 18. Entonces, la clase modal es la que está de 0 a 15. Entonces, tomamos esto para obtener un aproximado de la moda, lo dividimos entre 2, que es el punto medio.
Entonces, 7.5 es aproximadamente la moda de esta serie de datos. No es exacto porque más adelante, cuando aprendamos a utilizar que hay otras fórmulas que son más exactas, pues vamos a poder determinar mucho más certeramente quién es la moda. Pero esto es un valor aproximado. Ahora, para la clase de la mediana, recordemos que hay que hacer esto. Primero, clase de la mediana. Tenemos que tomar el total de datos, que son 50, dividirlo entre 2 y esto da 25. Entonces vengo, tomo este valor y me fijo en la frecuencia acumulada. ¿A dónde cabe 25 por primera vez? Por ejemplo, aquí no cabe porque tenemos 18. Aquí sí, porque aquí hay 25 y todavía hay uno más. O sea que aquí se han acumulado 26 datos y yo quiero saber dónde hay por lo menos 25. Entonces aquí es. Entonces, esta va a ser la clase de la mediana. La clase donde se encuentra el valor del promedio de datos en la frecuencia acumulada. Ahora, este valor no es la mediana, solo nos permite saber cuál es la clase de la mediana. La clase de la mediana es de 15 a 30. Ahora, decíamos que la mediana, el valor aproximado es la sumatoria de estos dos valores entre 2 y esto da 45 entre 2. Obtenemos un valor de 22.5. Entonces, este sería el valor de la mediana aproximadamente para nuestra serie de datos. Repito, se tratan de valores aproximados. Y ya los obtuvimos.